Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar en este video en el versículo que nos quedamos del capítulo 5 para continuar escudriñando la carta a los Efesios del apóstol Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, lo cual pretenderemos a terminar hoy la carta, y bueno, el capítulo 5 más bien, que nos quedamos en el versículo 20, y a partir del 21 al 33 veremos en esta ocasión. Dice así en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Encontramos en estos primeros 4 versículos que estamos exponiendo el día de hoy, del versículo 21 al 24, cómo ya después de que Pablo nos habló de cómo es andar en el amor, de cómo es andar en la luz, de cómo es gozar de la gracia de Dios ahora estando en Cristo, para vivir ya como gente llena de luz y de poder de Dios, para ya ser más que vencedores en el pecado, que no tenga ya parte ni suerte en nosotros, el que en otros tiempos nos tuvo esclavizados, y pone ejemplos de aquellas cosas que no debemos permitir ya volver atrás, ni dejarnos esclavizar de nuevo, porque como, aunque estamos todavía con el traje de carne, el pecado mora en nuestros miembros, lo tenemos que dejar ahí destruido, porque ya fue destruido en la cruz, para vivir con el poder del Espíritu Santo en libertad, y no tener consecuencias malas por volver a caer presos del pecado. Pero entonces nos va a hacer una demanda todavía mayor Dios, vamos, entendiendo que gozamos de esa gracia y que tenemos ya esos lugares celestiales en Cristo con poder, para vivir una vida ejemplar, una vida para la gloria de Dios aquí abajo y para bendición nuestra. Y dice Dios que debemos de someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Obviamente que los que estamos en Cristo entendemos cuál es el temor de Dios y conocemos cuál es el temor de Dios. En esa circunstancia poderosa espiritual que nos hace retirarnos del mal, primero por amor a Dios y segundo por las consecuencias malas que nos va a traer esto, y que sabemos que Dios nos puede disciplinar si no obedecemos, entonces nos retiramos de lo malo. En ese mismo temor, es decir, bajo las reglas morales de Dios, tenemos que someternos los unos a los otros. Y en el verso 22 ya da un específico mandato al matrimonio, porque sabemos bien que el matrimonio es la base de la familia. Si el matrimonio está mal, obviamente que puede salir mal los hijos, tener muchos problemas, no tener un buen ejemplo en los padres, ni de amor, ni de compañerismo, de comunicación, ni ejemplar en cuanto a las responsabilidades sacerdotales en Cristo para con Dios, que implican muchas cosas. Entonces es importante el ejemplo y la sujeción del matrimonio a Cristo, y cada uno de ellos entre ellos con el poder mismo de Cristo. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también aclara que la forma en que se va a sujetar una casada, sobre todo aquellas que están casadas todavía con gente que no, con sus maridos que no conocen aún al Señor, que tienen a lo mejor una religión como la católica, o como la de testigos, o mormona, o cualquier otra religión, pero no están en la libertad de la sana doctrina, no conocen espiritualmente los misterios de Dios, ni el poder de Dios en sus vidas para vivir en santidad. Entonces ellas, con mayor razón, deben de sujetarse en el temor al Señor, y como al Señor a ellos. Es decir, ellos porque aún no tienen el temor de Dios, y ellos como no conocen al Señor en espíritu y en verdad, lo conocen por religión, todavía tienen muchas prácticas pecaminosas que piensan que no son malas, sobre todo en la intimidad sexual, donde las prácticas que ellos están acostumbrados a tener por no conocer a Cristo, piensan que porque están en el matrimonio son permitidas,
lo cual hay muchas cosas que son abominables y que van en contra de nuestra alma, que debemos de cuidar nuestros cuerpos. Es por eso que las casadas deben de tener el amor de Dios en sus vidas y la sujeción al Señor primero, para que también puedan sujetarse a sus maridos con toda autoridad, poder y responsabilidad moral. Y en el verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, la demanda de que se sujeten, aquí lo explica hasta qué medida debe de ser, nos explica la Biblia, nos explica Dios, nos explica Pablo, que el marido Dios lo puso por cabeza de la familia. Vamos, esta no es una opción, ni depende de cada pareja. Esta es una decisión de Dios y es algo que Dios ya creó y que según el diseño de Dios es como funciona mejor un matrimonio y una familia. Entonces tenemos que someternos a esto si decimos ser cristianos, porque sabemos que el mundo se somete a los principios del mundo, a las filosofías del mundo, sus propios filósofos, sus propios poetas, sus propios analizadores de la sociedad, quienes dicen cómo debe ser un comportamiento sexual sano, quienes dicen cómo debe ser la relación de pareja sano. Ellos tienen sus propios estatutos, los cuales muchos de ellos van en contra de los estatutos de Dios. Por eso ya el cristiano no se somete a las filosofías humanas de pensamiento, sino a la verdad espiritual de Dios, que es la que nos da la libertad y el vivir totalmente en bendición. Por eso Dios estableció al marido como cabeza y lo puso exactamente al nivel, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es donde se mueve Cristo, es donde muestra las obras de Cristo, el cuerpo, o sea, la iglesia muestra lo que Dios está haciendo, que es Cristo. Entonces, así como Cristo la salvó, así la debe de mantener en salvación el marido. También ahorita entraremos en la responsabilidad del marido, ahorita está hablando a ellas. Por eso les pide que se sujeten tal y como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, así como la iglesia es disciplinada en buscar el rostro de Dios, es disciplinada en buscar la sabiduría de Dios, es disciplinada en buscar congregarse para alabar a Dios y recibir bendición de Dios y someterse en las reglas morales a Cristo. Entonces así debe someterse a su marido, es decir, por amor, en amor, sin rebeldía, sin sentirse que es forzada, sino que esto es una decisión por amor, pero que tiene que realizar, tiene que sujetarse. Y dice que en todo, pero eso del todo es para que no les quede ninguna duda a ellas, que a lo mejor en unas cosas no, y que a lo mejor en otras cosas no. Y estamos hablando en el sentido que nos empezó a hablar en el primer verso, que es, y en el segundo verso, o sea, en el 21 y en el 22, que es en todo lo que esté dentro del temor de Dios, y en todo lo que esté dentro de cómo se sujeta la iglesia al Señor. Eso es lo que se refiere. No en todo donde hay pecados, o donde hay cosas injustas, o cosas no correctas, que al final de cuentas es pecado, ya sean por intimidades sexuales o ya sean de actividades de cualquier otro tipo. Por ejemplo, la esposa no puede ya mentir por el esposo. Si falta el trabajo y llama, no puede mentir que está enfermo cuando no lo está. Si llega un cobrador, no puede mentir que no está presente en ese momento. No puede mentir infinidad de cosas que pueden ser para tratar de apoyar a su marido, porque es una forma equivocada de apoyarlo. Ahora, no se puede someter ella a situaciones de exigencia del marido para intimidad sexual, en cosas que van en contra de la naturaleza, en cosas que van en contra de la ley moral de Dios, porque también eso no es someterse en el temor de Dios, ni como al Señor. Y con esto no estoy diciendo que tengan que llevar una sexualidad religiosa, donde tengan que apagar todas las luces y vestirse de cierta manera y no desnudarse por completo. Y tengo que mencionar estos puntos para que no se tomen una mala idea de que el hecho de que Dios pide que se respeten las leyes morales no quiere decir que no vivan la bendición enorme de su sexualidad como matrimonio, pero en el temor de Dios y con la bendición de Dios, que eso nos lo da el libro de Cantar de los Cantares,
y de que vemos cómo hay una pasión entre la pareja, hay un amor y hay una libertad sexual que ellos van a disfrutar. Pero ir contra la naturaleza, eso es pecado abominable. Es decir, todas las partes del cuerpo que Dios hizo para situaciones específicas, nada más hay una que hizo para la relación sexual, tanto al hombre como a la mujer. Es por eso que la homosexualidad no tiene parte ni suerte en hijos de Dios, ni tampoco debería ser en toda la creación de Dios, o sea, la gente que aún no conoce a Dios, pero lamentablemente sabemos que sí sucede. Y tampoco deben de ser otras partes del cuerpo que son diseñadas para alimentarse, para degustar la comida, para hablar, para usarlo como órganos sexuales. No pueden utilizar eso porque los ojos de Dios nos están vigilando y la ley de Dios nos va a acusar aquel día que nos llamen a juicio. Pero ese es un tema muy extenso y más profundo que no vamos a tocar hoy. Aquí hay que sujetarse por eso ellas a ellos en el temor del Señor y más, y sobre todo, si son ellos todavía inconversos. Ahora bien, en el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así dice: el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Aquí nos deja una idea muy clara el apóstol Pablo de ahora cómo la responsabilidad de los maridos es hacia con ellas, sus esposas. Y uno de los grandes problemas que existe en el matrimonio, aún dentro de Cristo, cuando aún no han madurado, es que ellas no se sujetan en todo al marido muchas veces, y no lo hacen en el temor del Señor cuando lo hacen a veces. Ese es un grave problema. Y por otro lado, ellos no aman correctamente a sus esposas. A lo mejor proveen, a lo mejor las cuidan, entre comillas, pero no las aman correctamente. Y es ahí una grande deficiencia que hay entre los maridos para con las mujeres, que debe estar atento el marido siempre. Y de la manera que la debe de amar, el nivel que pone Dios también aquí, es exactamente como Cristo ama a la iglesia, que entregó toda su vida por ella. Esa es la manera que debe de amarla un marido a su esposa, a la medida de entregar su propia vida por salvar a su esposa, por proteger a su esposa, por bendecir a su esposa, por alimentar a su esposa, por vestir a su esposa, por proveer todas las necesidades de su esposa. Entonces, a esa medida de amor, de conservarla en salvación, de estarla purificando y santificando con la palabra de agua viva, es decir, el marido como sacerdote real de Dios en su casa, tiene la obligación y el compromiso delante de Dios y de su familia de ser ese sacerdote que les va a enseñar la palabra de vida todos los días en un altar familiar, en una devoción de servicio familiar, el tiempo que tomen, no importa si 15 minutos, si media hora, pero todos los días dar ese tiempo para estar santificando más y más a su esposa, leyéndole y compartiendo y estando en una devoción delante de Dios como pareja, también todos los días, para que estén santificándose y él haciendo la función esta, que así como Cristo lava a su iglesia y la purifica con su palabra, también el marido lo está haciendo con su esposa. Su forma de comunicarse con ella sea bajo los preceptos bíblicos, con testimonios bíblicos, con lenguaje bíblico, para que ella esté viendo el ejemplo en él, cómo se sujeta a Cristo y ama a Cristo, y usa como obrero fiel bien la palabra de Dios para edificación de ellos como matrimonios y para mantenerla a ella en salvación, limpia y santificándola también con la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, dice el verso 27, Cristo por eso lo hace, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni nada que se parezca a lo malo, sino que solamente sea santa y sin mancha. Es el propósito de que el sacerdote, el marido, haga un altar familiar todos los días, y se dé siempre el tiempo que es indispensable para presentarle a su esposa delante de Dios juntos, y presentarla al trono de gracia también él, aunque ella, como hija de Dios,
está haciendo lo mismo en su individualidad, en su comunión con Dios, en su relación personal con Dios. Él como marido, y por mantener fuerte ese matrimonio y creciendo en el amor de Dios y en la sabiduría de Dios ese matrimonio, él tiene la obligación, no ella, él, de hacer ese altar familiar, de hacer esa reunión familiar y sobre todo con la esposa, para presentarla a Dios, para estarla purificando con la palabra de Dios en medio de un culto familiar, en un altar familiar. Porque así lo hace Dios, nos congrega varias veces a la semana para estar escuchando palabra, nos pone a leer la Biblia todos los días para estar purificándonos, limpiándonos, quitándonos toda mancha y toda arruga. Así mismo lo va a hacer el marido con su esposa. Vamos, el marido tiene que ser el líder, por eso lo puso Dios como cabeza, para ministrar las cosas de Dios, para utilizar y usar las cosas de Dios para bendición de su mismo matrimonio. Por eso puso primero a Adán en el huerto y de la costilla sacó a Eva, porque Dios ahí tiene un misterio poderoso que se cumple en cada matrimonio. Entonces ahorita lo veremos. La cuestión aquí es que Dios creó primero al hombre y le dio la autoridad sobre la creación, inclusive sobre la mujer. Y no se trata de que delante de Dios uno es más importante que otro, no. Se trata como cuando nosotros tenemos un negocio que hay puestos importantes que cubrir, como en el gobierno y como en cualquier organización. Hay lugares específicos, lugares administrativos, lugares de organización, lugares de provisión, lugares de ventas, lugares donde tenemos que tener la gente idónea en cada departamento para que funcione muy bien la organización, el grupo, la empresa o lo que sea que estemos realizando, porque es en una comunidad. Muy bien, así el matrimonio son dos, pero ya son uno. Para que funcionen bien, asimismo tienen que seguir la creación y el diseño de Dios, que es primero el hombre en la cabeza y luego la mujer se somete a él en el temor de Dios en todo, pero él la va a amar como Cristo amó a la iglesia, para que también ella mucho más fácil se rinda y se someta como se somete al Señor, ella se someta a él. Vamos, él tiene que someterse a Cristo, amar a Cristo por sobre todas las cosas, ser un fiel, verdadero sacerdote real de Dios, para que también así ame correctamente a su esposa, y su esposa mucho más fácil va a someterse a él en todo dentro del temor del Señor. Entonces, es importante seguir el diseño de Dios, porque así fue como lo diseñó. De la costilla sacó a Eva, porque ella es la que cubre el corazón del varón, ella es la que le da el cariño al varón, es la que le da la ternura y las cosas. Por eso tienen esas cualidades ellas que no tiene el varón, y el varón tiene las suyas propias como proveedor, protector, pero también le da un corazón para amarla correctamente a ella. Por eso 1 Corintios 13 nos dice Dios que el amor es sufrido, es benigno, que no busca nada malo, no busca lo suyo propio, busca lo de su esposa, lo de su pareja, y viceversa de la mujer. Se somete porque busca lo de él, que él sea feliz. Esa es una relación correcta y llena del Espíritu Santo. Y les va a decir aquí en el verso 28 que estamos leyendo de Efesios, el apóstol Pablo, porque obviamente hay que amar correctamente a los maridos y a sus mujeres. Y les dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás ni su propia carne, porque al contrario la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Da un ejemplo el apóstol de la medida de lo que le hizo un milagro Dios a sacar a Eva de la costilla y hacer una sola carne entre los dos, que eso se cumple en el matrimonio cuando Dios lo bendice, o cuando se unen ya delante de Dios. Él hace que se suceda un milagro sobrenatural, donde ya son solo una carne, donde sin que ella haya salido de la costilla de Adán, salió de un vientre obviamente de unos padres, y tiene un DNA diferente a él, un tipo de sangre diferente a él. Mas sin embargo, espiritualmente Dios hace que con su poder de estos misterios maravillosos de Dios, ella sea como parte de la costilla de él, ella sea esa protectora, esa ayuda idónea, ella sea esa mujer especial para él, como él, que la ame correctamente en el temor de Dios también a ella, y que sean uno solo, o sea, de la misma naturaleza, por llamarlo así, al unirlos Dios. Entonces, él tiene que cuidarla a ella de la manera que cuida su cuerpo, así como alimenta su cuerpo, alimentarla a ella, así como viste su cuerpo, vestirla a ella,
así como se cobija en frío, cobijarla a ella, así como se ama a sí mismo, que cuida su higiene personal, que cuida sus hábitos alimenticios, que cuida su situación física en ejercicio y salud, así debe de fomentar la salud en ella y la vida abundante en ella, en todas las cosas. Así como emocionalmente él no se expone a cosas que afectan su alma, cuidarla a ella de no exponerlas, principalmente con su lenguaje, con su plática, con sus palabras, es decir, jamás ella ofenderla, jamás él ofenderla a ella con su boca, jamás ser áspero con ella, ser drásticos, ser rudos en el lenguaje, atacar sus emociones al desacreditarla, al ofenderla, jamás, porque es como si se estuviera gritando él a sí mismo: no sirves para nada, no sabes hacer esto bien, siempre que te encargo algo te olvidas. Es como si se lo estuviera gritando a sí mismo, y no debe hacerlo porque le va a afectar a él en su corazón y en su vida natural, le va a afectar en la espiritual si trata así a su mujer. Es por eso que en la epístola de Pedro le dice a los maridos: maridos, no seas áspero con vuestras mujeres, para que no les estorbe en la oración tu relación con Dios. Le dice, si tú tratas mal a tu mujer, ella se va a sentir tan mal que a lo mejor se va a apagar un poquito su avivamiento espiritual que Dios está haciendo en ella, de tanto que la estás mortificando, entristeciendo y dañando. Pero tú, como eres una carne, que ya Dios hizo el milagro ahí de la costilla de Adán y Eva, que es algo espiritual entre ustedes, ya son uno, te va a afectar a ti mismo, tu cuerpo y tu espíritu también. O sea, en tu alma vas a sentir también dolor que está sintiendo ella, y te va a afectar tanto que no vas a poder tener una relación con Dios correcta, una comunión libre, porque estás alterando el principio de Dios de amarla, cuidarla y protegerla. Aún y que esté débil en la fe ella, aún y que no ha crecido espiritualmente aún ella, o aún y si aún ella es inconversa, tienes que ganarla para Cristo, viviendo tú como un verdadero sacerdote real. Y igualmente ellas a ellos, cuando son inconversos, ellas como mujeres piadosas, tienen que ganárselos para Cristo, sometiéndose a Cristo en todo, y siendo un ejemplo de mujeres virtuosas de Jehová, aunque ellos todavía no conozcan al Señor. Muy bien. Y luego ya en el versículo 30, para terminar este capítulo, dice que el someternos, y de esta manera tal y como Dios lo diseñó, es la bendición. Y dice, porque esa es la base de la familia, es la base de la sociedad, y sobre todo la base de la iglesia. Si los matrimonios están mal, los hijos van a tener muchas características de la infección en la pareja que se está transmitiendo a los hijos. Va a haber muchos problemas morales también en los hijos, rebeldía y muchos otros tipos de problemas, desobediencias, porque así están en el matrimonio mal. Entonces, aquí nos aclara por qué es esta exigencia de llegar a otro nivel de crecimiento, de ser hijos de luz, hijos de amor, andar en amor. Ya bueno, nos explicó los primeros versos de este capítulo Pablo todo, nos lleva a este entendimiento y a esta exigencia de Dios para ser más perfectos y empezar con la base de todo, que es el matrimonio. Dice, porque somos miembros, el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, como en otro pasaje dice que Cristo quiere glorificar a ese matrimonio, haciendo que ellos sean un ejemplo a la sociedad, a la familia, a la iglesia y en todas partes, del mismo amor que Cristo tiene por su iglesia. Es decir, así como Cristo ama a su iglesia y se entregó hasta la muerte por ella y sigue bendiciendo y santificándola con la palabra todos los días, y que así como sustenta a Cristo su iglesia y la ama, así el marido tiene que hacerlo con su mujer. Y así como las iglesias se sujeta a ese Cristo amoroso, así la mujer se sujeta a su marido. Y en ese ejemplo perfecto de matrimonio, dice Cristo, ustedes son miembros de mi cuerpo, de mi carne y de mis huesos. Es decir, que nosotros estamos ocupando el lugar del cuerpo de Cristo, porque Él ya ahorita es Espíritu, es un Espíritu Santo, o sea, está en la gloria a la diestra del Padre. Entonces Cristo, estamos representándolo aquí, toda la iglesia, pero aquí se está refiriendo en lo específico al matrimonio, que somos, obviamente, parte de su cuerpo, carne y huesos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra naturaleza física, humana, normal, estamos dando a conocer a Cristo, y en el matrimonio tenemos que dar a conocer lo más glorioso, que es como Dios ama a su iglesia, que es como Cristo cuida, sustenta y ama a su iglesia. Es lo que debe demostrar ese matrimonio. Cómo la iglesia se sujeta a Cristo y cómo Cristo cuida y protege y bendice a su iglesia. Tanto la obligación de uno y de otro.
Es lo mismo, porque somos el cuerpo, porque somos la naturaleza que está a la vista de todo el mundo, a la vista de todos los vecinos y la familia, para que vean a Cristo en ese matrimonio. Es lo que está diciendo aquí. Verso 31. Porque obviamente, continuando con el 30, porque en la iglesia, entre más esto se llega a ese nivel, vamos a ver matrimonios sanos, matrimonios limpios, matrimonios llenos de la gloria de Dios. Entonces vamos a ver una iglesia gloriosa, llena de hijos bendecidos, de que tienen altares familiares en sus casas, que los sacerdotes reales usan bien la palabra en casa, santifican y cuidan y protegen y bendicen a toda su familia, especialmente su esposa, ellas están sujetas a ellos. Vamos a ver el fruto que están viviendo ellos en la familia, lo vamos a ver también en la iglesia. Una iglesia poderosa, llena de amor entre los hermanos, de unidad, del mismo espíritu, llena de testimonio desde todos los matrimonios, como es la base de la sociedad también, es la base de la iglesia. Entonces tenemos que tener esto en claro y presente siempre. Y en el verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ya en el verso 33 da un recordatorio de lo que nos ha estado hablando Pablo, de las responsabilidades de uno y de otro, para que la mujer se someta y respete a su marido, como él también la ame a ella. Pero aquí, en el verso 32 menciona sobre el misterio, y que no se refiere al misterio de Adán y Eva, o al misterio del matrimonio, que ahora son una carne, sino el misterio de que ahora somos parte de sus huesos y que eso es de Cristo y la iglesia, que somos parte de su naturaleza humana ahora. Pero obviamente sigue diciendo Pablo que es un misterio, que no es que yo lo vaya a descifrar ahorita, pero sí tenemos que entender lo que ha sido revelado en la Biblia, y si entendemos lo que ya explicábamos ahorita, que somos parte, al ser parte de su carne y sus huesos, es que Él nos está santificando y purificando, y de esa naturaleza perfecta humana como Él la vivió, lleno del Espíritu Santo, nos está llevando a ese nivel del varón perfecto, a la mujer y al hombre, como Él lo fue y lo es, o bueno, cuando estuvo en carne, Él es todo santo, Él es Dios, pero cuando estuvo como humano, a ese nivel nos está llevando, y hay un misterio porque a través de Cristo podemos nosotros ser sus manos, sus pies, podemos ser sus ojos, su boca, glorificar a Cristo, con cada parte de nuestros miembros de nuestro cuerpo y con nuestra relación matrimonial, bendecir a Dios, santificarlo, bendecirlo, glorificarlo en nuestra manera de someternos, de obedecer y de poner por obra esa hermosa palabra que Dios nos ha explicado en esta parte del capítulo 5. Entonces, por eso el verso 31, se tiene que apartar ya el hombre de su padre y madre y la mujer de su padre y madre para ya ser solamente uno. Y eso de apartarse con nosotros vemos que uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día es que las hijas difícilmente pueden, cortar el cordón umbilical con sus madres. Y también muchos varones, por llevar una relación equivocada, incorrecta, en la relación de amor entre padres e hijos, que se ha viciado con defectos porque probablemente sucedió antes de Cristo o porque no están en Cristo. Y lo vemos que toda la gente que no está en Cristo, vemos tantos problemas con las suegras, tantos problemas de la intervención de los padres con sus matrimonios de sus hijos y viceversa. Cuántos apoyos equivocados de los hijos en refugiarse con los padres y llenarlos de problemas, cuando ya ellos tienen que resolverlo delante de Dios, porque ya son una unidad parte de ellos. Claro que tienen que honrar a sus padres, amar a sus padres, bendecir a sus padres, escuchar el consejo sabio de sus padres, pero eso es muy diferente a dejarlos intervenir y meterse en algo que solamente ellos como pareja tienen que resolver, tienen que madurar y tienen que crecer, sin el respaldo equivocado de que con sus padres puedan refugiarse en el error, en lo equivocado, en lo malo, porque eso se refiere que hay que dejar eso. Hay que dejar todos los lazos que llevan una persona que está bajo sus padres, porque son lazos profundos, espirituales, sentimentales, emocionales y de muchas cosas, hasta físicos. Hay que retirarse un poco para poder vivir a plenitud la nueva vida que es en el matrimonio, la unidad con la otro ser que ya ahora es sacada de tu costilla y que ya son uno, para que puedan vivir a plenitud esta bendición.
y que no les estorbe eso de tener lazos equivocados y manejar la relación que debe ser muy cercana también con los padres, pero de una manera correcta, sometidos al Señor, en el temor del Señor, en la sabiduría del Señor, para hacerlo correctamente. Muy bien, hasta aquí hemos terminado ya el capítulo 5 de la carta de Efesios. En el siguiente video ya iniciaremos el capítulo 6, y nos ha quedado muy claro que es importante que después que Dios nos mostró que somos luz en Dios y cómo debemos de andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, nos aclara cómo debemos de someternos, es decir, poner en práctica ese amor y esa luz al someternos unos a otros en el temor del Señor, en la iglesia, en la sociedad, en todos lados, estimar al otro como mayor a uno mismo, ser humildes, pero en el temor de Dios. Pero también ya le da un mandamiento específico a los matrimonios, porque son la base de la iglesia, porque son la base de la sociedad, porque son la base de la familia, que es lo principal, para que haya familias fuertes, sanas, santas de Dios, que están usando los principios morales de Dios para su propia bendición. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos, hasta aquí llegamos en este estudio. Hasta la próxima, Dios les bendiga.